En una tranquila y apacible costa, donde el susurro del mar se mezclaba con el crujir suave de las hojas del bosque, se encontraba una pequeña cabaña de madera. Esta cabaña, apartada del bullicio del mundo, era el refugio de quien buscaba paz y serenidad. El cielo, siempre en un tono cálido al amanecer, y el océano, con su murmullo constante, creaban un entorno casi mágico. A veces, en noches claras, la luna bañaba el lugar con una luz plateada que daba a todo un aire etéreo, como si la cabaña existiera entre dos mundos, el de los sueños y el de la vigilia. Una mujer vivía en esa cabaña. Su nombre era Lidia, y había elegido ese rincón del mundo para alejarse de las preocupaciones cotidianas, buscando una vida en armonía con la naturaleza. Lidia no era alguien común, tenía una sensibilidad especial para percibir lo que otros no podían ver. Desde pequeña, había sentido la conexión con la naturaleza de una manera profunda, casi mística. Las piedras le contaban historias antiguas, los árboles susurraban secretos en la brisa, y el mar, siempre cambiante, le ofrecía sus consejos en forma de olas que venían y se iban, como pensamientos pasajeros. Una mañana, mientras el sol se alzaba lentamente en el horizonte, Lidia decidió salir a caminar por la playa. Sabía que esa mañana traería algo especial, lo sentía en el aire, en la forma en que las olas rompían suavemente contra la orilla, en la frescura del rocío que aún permanecía sobre las hojas del bosque detrás de su cabaña. Se puso un sencillo vestido blanco y salió descalza, disfrutando del tacto de la arena fría bajo sus pies. Caminando a lo largo de la costa, Lidia se sentía en paz. El ritmo de sus pasos se sincronizaba con el suave ir y venir del agua. Pero entonces, algo llamó su atención. A lo lejos, casi al borde donde el bosque se encuentra con la playa, vio una figura. Parecía un hombre, pero había algo inusual en él, algo que no podía discernir a la distancia. Sin embargo, en lugar de sentirse alarmada, Lidia sintió una extraña calma y una curiosidad que la llevó a acercarse. Al llegar más cerca, pudo ver que era un hombre mayor, de barba gris y ojos profundamente sabios, como si hubieran visto mucho más de lo que un ser humano común podría imaginar. Estaba vestido con ropas simples, casi desgastadas, pero había en él una dignidad que trascendía la simple apariencia. Él estaba recogiendo pequeñas piedras de la orilla y las examinaba con una atención que parecía desmesurada para algo tan mundano. Lidia se detuvo a unos pasos de él, observando en silencio. El hombre levantó la vista y le sonrió con suavidad, como si la hubiera estado esperando. «Buenos días», dijo Lidia, con un tono tranquilo pero curioso. «¿Qué hace usted aquí, tan temprano?» El hombre la miró por un momento, como si estuviera evaluando si debía responder. Finalmente, su voz sonó tan serena como la marea. «Busco piedras, pero no cualquier tipo de piedras. Estas tienen algo especial». Su mirada se dirigió al puñado de piedras en su mano. Cada una de estas guarda un pequeño fragmento de la historia del mundo. A veces, basta con observarlas lo suficiente para escuchar lo que tienen que contar. Lidia frunció el ceño, intrigada. Nunca había escuchado algo así. Había oído hablar de personas que encontraban belleza en las cosas simples, pero nunca de alguien que hablara de las piedras como si tuvieran voz. «¿Y qué historias cuentan?», preguntó, ahora más interesada que nunca. El hombre extendió su mano hacia ella, ofreciéndole una pequeña piedra lisa, redondeada por el constante roce con el agua y la arena. «Esta, por ejemplo,
proviene de una montaña que ya no existe, un lugar donde los hombres solían subir para estar más cerca del cielo. En su interior guarda los recuerdos de aquellos que caminaron sobre ella, que rezaron y soñaron bajo las estrellas. Lidia tomó la piedra con cuidado, sintiendo su textura suave y fría en su mano. Cerró los ojos un momento, dejándose llevar por las palabras del hombre. Imaginó aquella montaña, los peregrinos que subían por sus laderas en busca de respuestas, las noches estrelladas que iluminaban sus oraciones. Sentía una conexión con algo mucho más grande que ella, algo que trascendía el tiempo y el espacio. Cuando abrió los ojos, el hombre la observaba con una mirada comprensiva. «Las historias están en todas partes», dijo él, con una sonrisa. «Solo hay que aprender a escuchar». Lidia sintió lentamente. En su interior, algo se había despertado. Una sensación de que el mundo que ella conocía, aquel al que había intentado escapar, tenía más capas de las que jamás había imaginado. «¿Quién es usted?», preguntó finalmente, con una mezcla de respeto y asombro. El hombre sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa tenía un matiz de misterio. «Soy solo un viajero, alguien que ha aprendido a escuchar. Pero si quieres saber más, deberás seguir caminando. Hay muchas más historias que el mundo está dispuesto a contarte, si estás dispuesta a escuchar». Y Lidia no dijo nada, pero en su interior sabía que su vida había cambiado en ese mismo instante. Algo nuevo había comenzado, una búsqueda que no entendía del todo, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Sin darse cuenta, había encontrado un nuevo propósito, uno que la llenaba de una calma y una paz que no había conocido antes. Con la piedra aún en la mano, se volvió hacia el hombre, pero él ya no estaba allí. Había desaparecido tan silenciosamente como había aparecido. Pero Lidia no se sintió sola. Sentía su presencia en la brisa que soplaba suavemente, en el susurro de las olas, en cada rincón del bosque que se extendía a sus espaldas. Respiró hondo y siguió caminando, sabiendo que el día que empezaba le traería más que simples horas de sol y mar. Le traería historias, sabiduría y la promesa de una nueva comprensión del mundo que la rodeaba. Así comenzó la primera parte de su viaje, un viaje no solo a través del mundo exterior, sino también hacia su propio interior, hacia las profundidades de su alma, donde las historias más antiguas y las verdades más profundas esperaban ser descubiertas. Lidia pasó el resto del día inmersa en sus pensamientos, reflexionando sobre el encuentro con el misterioso hombre en la playa. Mientras el sol comenzaba su descenso, bañando el cielo en tonos anaranjados y rosados, decidió adentrarse en el bosque detrás de su cabaña. Aunque había vivido allí durante años, nunca se había aventurado demasiado lejos entre los árboles. Sin embargo, sentía que el encuentro de esa mañana la había despertado de alguna manera, invitándola a explorar más allá de los límites que ella misma se había impuesto. El bosque era denso y antiguo, con árboles que se alzaban majestuosos hacia el cielo, como guardianes silenciosos de secretos inmemoriales. A medida que avanzaba, Lidia se dio cuenta de que el bosque tenía su propio ritmo, un pulso que resonaba con el latido de la tierra misma. El suelo estaba cubierto de un suave manto de hojas caídas, y el aire era fresco, lleno de los aromas de la madera y la tierra húmeda. Lidia caminaba sin un rumbo fijo, dejándose guiar por su instinto. No tenía prisa,
pues sentía que el bosque la aceptaba como una madre acogiendo a su hija en su regazo. Pronto, los sonidos familiares de la costa se desvanecieron, reemplazados por el susurro de las hojas, el canto lejano de un pájaro y el crujir de ramas bajo sus pies. Después de un tiempo, llegó a un claro en el corazón del bosque. Allí, en medio de la luz dorada del atardecer, encontró una pequeña laguna de aguas cristalinas. El agua reflejaba el cielo y los árboles circundantes, creando un espejo natural que parecía contener la esencia del bosque. Lidia se acercó a la orilla y se agachó para tocar el agua. Estaba fresca, casi fría, pero de una manera reconfortante. Mientras contemplaba su reflejo en la superficie, algo llamó su atención. En el fondo de la laguna, entre las piedras y la arena, parecía haber una pequeña luz, una especie de destello que no pertenecía al entorno natural. Intrigada, Lidia se quitó el vestido y, en su ropa interior, se deslizó silenciosamente en el agua. La laguna no era profunda y pronto pudo llegar al fondo, donde encontró la fuente de la luz. Era un pequeño cristal, no más grande que una moneda, pero emitía un brillo suave y cálido. Lidia lo tomó en sus manos, sintiendo una vibración sutil que parecía emanar del objeto. Cuando emergió a la superficie y volvió a la orilla, se sentó bajo un gran roble y examinó el cristal con detenimiento. No era solo su apariencia lo que lo hacía especial, sino la sensación de tranquilidad y serenidad que irradiaba. Mientras lo sostenía, una oleada de imágenes comenzó a llenar su mente. Vio lugares que nunca había visitado, personas que no conocía y eventos que parecían pertenecer a otro tiempo. Pero, a pesar de la intensidad de las visiones, no sintió miedo, sino una profunda conexión con lo que estaba viendo. Era como si el cristal estuviera compartiendo con ella fragmentos de su memoria, de un tiempo antiguo cuando el mundo era joven y la magia fluía libremente. Las imágenes mostraban un bosque muy parecido a aquel en el que se encontraba, pero en tiempos antiguos, cuando los humanos y los seres mágicos convivían en armonía. Vio a una joven muy parecida a ella, caminando por esos mismos senderos, descubriendo secretos olvidados y aprendiendo las antiguas enseñanzas de los espíritus del bosque. Cuando las visiones cesaron, Lidia comprendió que el cristal no era simplemente una joya, sino un relicario de sabiduría antigua. Guardaba en su interior el conocimiento de generaciones pasadas, esperando ser descubierto por alguien digno. Y Lidia, con su sensibilidad y su deseo de comprender el mundo más allá de lo visible, había sido elegida para recibirlo. Se sintió honrada, pero también un poco abrumada. No sabía exactamente qué debía hacer con aquel cristal, ni cómo utilizar el conocimiento que contenía. Pero una cosa era clara, su vida estaba entrelazada con las antiguas historias del bosque, y el encuentro con el hombre en la playa no había sido una coincidencia, sino el primer paso de un viaje más profundo. Mientras el día se desvanecía y las primeras estrellas aparecían en el cielo, Lidia decidió que no volvería a la cabaña esa noche. Se sentía en paz en el bosque y la laguna parecía un lugar sagrado, un refugio donde podía descansar y meditar sobre lo que había aprendido. Reunió algunas hojas y ramas suaves para hacer una cama improvisada bajo el roble y se recostó, sosteniendo el cristal en su mano. El sonido del bosque, antes tan vivo,
comenzó a suavizarse a medida que la noche se asentaba. El viento susurraba a través de las hojas y el agua de la laguna se movía suavemente, como una canción de cuna natural. Lidia cerró los ojos, permitiéndose ser llevada por el ritmo del bosque, sabiendo que estaba segura, rodeada por la sabiduría de los antiguos. Antes de quedarse dormida, una última imagen cruzó por su mente, el rostro del hombre de la playa, sonriendo con esa misma expresión enigmática. Pero esta vez no le parecía un extraño. Sentía que lo conocía, que de alguna manera él había sido parte de su vida desde hacía mucho tiempo. Tal vez, pensó, era un guardián del bosque, un espíritu que la había guiado hacia este nuevo camino. Con esa última reflexión, Lidia se dejó llevar hacia un sueño profundo y reparador, sintiendo que, aunque su viaje apenas comenzaba, no estaba sola. El bosque la acogía, el cristal la guiaba, y las historias de los antiguos susurraban suavemente en su mente, preparándola para las revelaciones que el nuevo día traería. Y así, bajo el manto estrellado del cielo y la protección de los árboles ancestrales, Lidia encontró una paz que nunca antes había conocido. El mundo, con todos sus misterios y maravillas, estaba ante ella, esperando ser descubierto. Al despertar, Lidia se sintió revitalizada, como si el bosque hubiera compartido con ella su energía durante la noche. El sol apenas comenzaba a asomarse entre las copas de los árboles, proyectando sombras alargadas y doradas sobre el claro. El cristal que había encontrado la noche anterior descansaba suavemente en su mano, aún emanando aquel brillo cálido y reconfortante. Se levantó despacio, disfrutando de la quietud de la mañana. Aún no sabía completamente qué significado tenía el cristal ni cómo iba a cambiar su vida, pero sentía que algo dentro de ella se había transformado. La Lidia que había entrado en el bosque el día anterior ya no existía. En su lugar estaba alguien más consciente, más en sintonía con el mundo que la rodeaba. Mientras caminaba hacia la cabaña, llevando consigo el cristal, notó que el bosque parecía más vibrante, más vivo. Los colores eran más intensos, los sonidos más claros. Era como si ahora pudiera ver y escuchar todo con una profundidad que antes le había sido negada. Los árboles parecían saludarla, y los pájaros cantaban con una melodía que resonaba en su corazón. Al llegar a su cabaña, se sentó en el pequeño porche de madera, mirando hacia el mar. Las olas continuaban su incesante vaivén, pero ahora Lidia las percibía de manera diferente. Comprendió que cada ola, cada movimiento del agua, era parte de un ciclo interminable, un ciclo que ella también estaba destinada a seguir. Con el cristal en la mano, cerró los ojos y se dejó llevar por el suave sonido de las olas y la brisa marina. Mientras se sumergía en esa calma, una nueva visión comenzó a formarse en su mente, pero esta vez no era como las imágenes que había visto en la laguna. Esta visión era diferente, más personal, como un sueño lúcido que la guiaba hacia una comprensión más profunda de su propio ser. Se vio a sí misma caminando por un sendero desconocido, rodeado de árboles majestuosos que se alzaban como columnas de un antiguo templo natural. A medida que avanzaba, el sendero se bifurcaba en múltiples direcciones, cada uno llevando a un destino diferente.
Entendió que esos caminos representaban las diversas opciones y posibilidades en su vida, cada uno con su propio conjunto de desafíos y recompensas. A medida que se adentraba en la visión, una figura apareció al final de uno de los caminos. Era el hombre de la playa, el mismo que la había intrigado y guiado en el inicio de este viaje. Su presencia era reconfortante, como la de un viejo amigo. Él no hablaba, pero su mirada transmitía sabiduría y una invitación a seguir adelante. Lidia comprendió que su viaje no era solo físico, sino también espiritual y emocional. Había llegado a un punto en su vida donde debía elegir un camino, un propósito que trascendiera sus preocupaciones cotidianas. Sentía que el cristal, con todo su misterio, era la llave para descubrir qué camino debía tomar. Abrió los ojos, regresando al presente con una nueva claridad. Sabía que el cristal le había mostrado un fragmento de su destino, una guía sutil para ayudarla a tomar decisiones con conciencia. Pero también entendió que no podía apresurarse. Este era solo el comienzo de un viaje más largo y profundo. Lidia se levantó del porche y decidió volver a la playa, al lugar donde todo había comenzado. El día estaba en pleno auge, con el sol iluminando la costa y el mar extendiéndose como una alfombra azul hasta el horizonte. Sentía una conexión especial con este lugar, como si cada elemento de la naturaleza la estuviera apoyando en su búsqueda. Al llegar a la orilla, notó que la marea había bajado, revelando una serie de rocas que antes estaban sumergidas. Se acercó a ellas y, con asombro, encontró grabados antiguos en su superficie. Eran símbolos desconocidos, pero que de alguna manera le resultaban familiares, como si hubiera visto esos signos en un sueño o en una vida pasada. El hombre de la playa apareció nuevamente en su mente, y con él, las palabras que había pronunciado. Las historias están en todas partes. Solo hay que aprender a escuchar. Lidia se dio cuenta de que esos símbolos eran otra forma de historia, una historia escrita en piedra, esperando ser desvelada. Se arrodilló junto a las rocas y pasó los dedos sobre los grabados, sintiendo su textura áspera bajo la piel. El cristal en su mano comenzó a brillar más intensamente, como respondiendo a la energía de los símbolos. En ese momento, Lidia supo que no estaba sola en su búsqueda. Las antiguas fuerzas de la naturaleza, aquellos espíritus del bosque y del mar, estaban con ella, guiándola y protegiéndola. Una paz profunda la invadió y se permitió simplemente estar en ese momento, sintiendo el calor del sol, el frescor del agua y la sabiduría de las piedras. No tenía todas las respuestas, pero entendía que eso estaba bien. La vida era un misterio, y parte de su belleza radicaba en el proceso de descubrimiento, en seguir el camino sin conocer todos los detalles, confiando en que cada paso la acercaba más a su verdad. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, Lidia se levantó, sintiendo una ligereza en su ser que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que había un largo camino por delante, lleno de aventuras, desafíos y, sobre todo, historias por descubrir.
y aunque no sabía a dónde la llevaría este nuevo sendero, estaba segura de una cosa: lo recorrería con el corazón abierto, escuchando las voces de la naturaleza y dejando que el cristal la guiara. Con una última mirada al mar y a las rocas grabadas, Lidia regresó a su cabaña, con la sensación de que un nuevo capítulo de su vida estaba comenzando. El misterio, la magia y la sabiduría del bosque y del mar se habían entrelazado con su vida de una manera que nunca había imaginado, y ahora estaba lista para abrazar ese nuevo destino con gratitud y confianza. Mientras se recostaba en su cama, con el cristal aún en su mano, una suave brisa entró por la ventana, arrullándola en un sueño profundo y reparador. Y así, bajo el manto protector de la noche, Lidia se dejó llevar hacia un mundo de sueños, donde las historias antiguas continuaban revelándose, preparando su espíritu para las aventuras del día siguiente y para los muchos días que vendrían. La cabaña, el bosque y el mar se unieron en un susurro armonioso, velando su descanso, mientras las estrellas en el cielo parecían brillar con una intensidad especial, como si ellas también estuvieran al tanto de la importancia de este momento en la vida de Lidia. Y así, con la promesa de nuevas historias y sabiduría por descubrir, Lidia se sumió en el sueño, sintiendo una profunda paz y la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Ahora que has escuchado esta historia, permítete reflexionar sobre ella y deja que te guíe hacia un sueño reparador, sabiendo que sus enseñanzas también te acompañarán en tu vida diaria. Si prefieres escuchar otra historia, puedes explorar la lista de reproducción que aparecerá a continuación. Y si deseas un enfoque más profundo para lograr un descanso completo, te invito a visitar nuestra lista de guías que incluyen relajación física, visualizaciones y autohipnosis, diseñadas para llevarte a un sueño profundo y reparador. Buenas noches y que tengas un descanso feliz y rejuvenecedor.